Hola, les habla Cristian. Vamos a profundizar un poco más en este video sobre cómo podemos validar la información que nosotros recibimos en nuestro sistema. En este momento, yo tengo un formulario que anteriormente podía enviar en blanco y me lo recibía. Cuando yo presiono enviar, no me permite enviar el formulario que genera Symfony, a menos de que yo registre al menos los nombres y mi primer apellido. ¿Qué es lo que pasa? Los formularios de Symfony analizan la información de las entidades para validar que los campos que se envían en mi formulario siempre cuenten con información que sea del formato correcto y de las características solicitadas. Y una característica que nosotros pusimos para los campos nombres y primer apellido es que no pueden ser nulos. Debido a que los campos no pueden ser nulos, Symfony identifica eso y aumenta mediante HTML de manera automática el atributo required, que mediante validación de formularios HTML5 ya se encarga de verificar que este campo sí o sí es un atributo requerido. La validación que nosotros tenemos o que implementamos en nuestros sistemas se puede realizar en el frontend. ¿Qué significa eso? Yo puedo aplicar validación mediante JavaScript para validar que mis campos no estén en blanco, que cumplen los requisitos de longitud, los patrones que yo quiero, etc. Esta validación es importante para el usuario, le da una mejor experiencia al usuario. Sin embargo, es opcional, es muy útil, es recomendable hacerlo, pero es opcional en temas de seguridad. Pero por temas de seguridad, sí o sí el backend debe validar la información. ¿Qué significa eso? Mi código tiene que validar que toda la información que recibe siempre tiene un formato correcto, es del tipo de dato correcto y no involucra elementos que puedan vulnerar la seguridad de mi sistema. Para ello, Symfony Forms incorpora herramientas de validación que nos permiten hacer una validación a nivel de backend. La validación la podemos implementar en dos lugares: en la entidad como tal o en mi formulario. En esta instancia vamos a ver primero cómo implementamos en la entidad. Para implementar en la entidad tenemos que utilizar una clase bien especial que se llama Constraints. Tenemos que implementar Symfony Component Validator Constraints. Tenemos que implementar esta librería como asset, que es una forma común de Symfony de importar este espacio de nombres. Symfony Component Validator Constraints es el espacio de nombres que alberga todas las herramientas de validación que se tienen en Symfony, y lo que tenemos que hacer en primera instancia es incluir esta librería con este formato. Una vez que incluimos nosotros la clase, nosotros procedemos a modificar el atributo que nosotros queremos que se valide mediante la implementación del assert. Entonces, para ello utilizamos una anotación assert y podemos utilizar un conjunto de anotaciones como ser not blank. Entonces, not blank es un asset que lo que va a hacer es verificar que no se encuentre en blanco, que no puedan dejar el texto en blanco. Si por algún motivo el navegador de frontend no hace validaciones de HTML5, este assert va a validar que no me manden una cadena de texto en blanco para este campo. El siguiente assert que vamos a implementar es el assert length. Length es un assert que lo que hace es verificar ciertas características de longitud. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un valor mínimo. Yo puedo decir que mínimamente tiene que tener 3 caracteres y que además como máximo me pueden pasar 250 caracteres. Entonces, ¿esto con qué propósito? Con el propósito de que no me manden información que vaya a sobrepasar la cantidad de caracteres que permite mi base de datos. Entonces, esta es la primera forma que nosotros podemos hacer. Entonces, yo ya estoy estableciendo que tengo que recibir mínimamente 3 caracteres que no debe estar en blanco. Entonces, vamos a hacer la prueba acá. Por ejemplo, yo voy a agarrar, voy a inspeccionar mi código. ¿Y qué voy a hacer? Bien sencillo. Voy a borrar el atributo required. Entonces, voy a borrar, voy a dejar en blanco. El sistema ya no me permite, ya no me valida eso. O sea, me permite registrar simplemente el primer apellido. Yo solo voy a llenar el primer apellido y lo voy a enviar. ¿Qué es lo que pasa? Symfony detecta que el valor
no debería estar en blanco. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice aquí, este valor no debería estar en blanco. Entonces ya me está diciendo que, ojo, más allá de lo que he hecho, yo he enviado esta información y mi backend ha validado que le he enviado una cadena de texto en blanco. Y por eso es que me muestra el mensaje. Entonces yo voy a cambiar, le voy a poner A. Voy a hacer A entonces. Ya no he podido burlar la seguridad, pero voy a ponerle A. Entonces vuelvo a enviar y me dice, el valor es muy corto. Debería tener 3 caracteres o más. Entonces, como han visto, los mensajes se encuentran en inglés. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo hacer algunos mensajes en el mismo asset. Entonces yo puedo establecer, por ejemplo, mi mensaje mínimo. Por favor, ingrese un nombre de al menos, y aquí voy a imprimir min caracteres. Entonces, si se fijan, yo estoy utilizando tweak aquí. Estoy imprimiendo el valor min para que si yo cambio este valor acá no lo tenga que volver a cambiar en el texto. Entonces, volvamos a hacer la prueba. Vuelvo a enviar el formulario y me dice, por favor, pero no es con doble, es con una sola. Yo le voy, bueno, entonces cuando yo envío, podemos ver que ya me da el mensaje que yo establezco. Lo mismo para el valor de máximo. Yo puedo establecer el valor de máximo con max message y puedo hacer lo inverso. Por favor, ingrese un nombre de no más de 250 caracteres. Entonces yo voy a comenzar a escribir acá y lo voy a llenar aquí con cientos de caracteres y me da lo mismo. Entonces la validación que yo implemento ya no se hace a nivel de usuario, sino que se hace a nivel de servidor. Eso es una forma. Cuando yo lo implemento a nivel de mi entidad, esta validación se va a aplicar para todos los formularios de Symfony que usen esta entidad. No importa cómo genere el formulario, si busca el atributo nombre, siempre va a validar que no esté en blanco, que la longitud esté entre 3 y 250 caracteres. Otra cosa que yo también puedo hacer es, por ejemplo, cambiar el mensaje del texto en blanco. ¿Qué es lo que puedo hacer? Dentro de Node Blank, yo le voy a aumentar llave de paréntesis de apertura y cierre y le voy a pasar el valor message, que va a decir, por favor, no deje el nombre en blanco. Entonces va a pasar lo mismo. Tengo que volver a pasar mis barreras de frontend, eliminando acá el atributo required, y cuando esté listo lo voy a enviar y ya me indica, por favor, no deje el nombre en blanco. Entonces, eso es una forma de validar. Otra forma de implementar validaciones es mediante el formulario. Entonces, en mi formulario yo también puedo implementar validaciones para cada uno de los elementos que establezca. Solo que las validaciones que yo establezca en mi formulario solo van a aplicar cuando yo use este formulario específico. Ahora, ¿dónde implemento las validaciones? Yo apliqué la validación para nombres en mi clase, pero para primer apellido no lo apliqué todavía. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar el tercer parámetro. Como dijimos, el tercer parámetro de la función add del builder lo que recibe son un conjunto de atributos y características que se van a implementar. Entonces lo primero que podemos hacer es poner que sea requerido. Entonces required sí es lo que se utiliza para algunos de los formularios para establecer que son requeridos. El resto de las restricciones se aumentan mediante la llave constraints. Entonces dentro de constraints yo le paso un arreglo que me establece todas las restricciones. Como yo ya estoy manejando código PHP en un entorno orientado a objetos, para cada restricción que quiera implementar, yo voy a implementar un objeto del tipo de la restricción que quiero. Por ejemplo, new. Usamos length, el anterior, vamos a igual usar aquí length para establecer la longitud. Entonces yo utilizo el validador length. Voy a crear una clase de tipo length que va a implementar Symfony Component Validation Constraints Length. Con esto yo a esta clase le voy a pasar un arreglo con los mismos atributos que yo tenía hace rato.
el atributo min, que va a ser que mi apellido tiene que ser mínimo de 5 caracteres. Le voy a pasar el atributo max, que va a establecer que mi apellido máximo puede ser de 50 caracteres. Y mis mensajes, min message, que van a ser muy vagos. Apellido muy corto. Y max message, que va a ser lo mismo, muy vago. Apellido muy largo. Entonces yo aquí, cuando implemento los constraints dentro de mi formulario, lo hago cuando solo necesito aplicarlo en un solo lugar. Cuando yo quiero garantizar que siempre se haga la validación, lo mejor es implementar las restricciones en la clase mediante anotaciones. Entonces eso es lo más recomendable en los formularios cuando requiramos validaciones excepcionales en ciertas condiciones, pero funcionan de la misma manera. Por ejemplo, voy a volver a enviar esto con con un nombre válido, pero un apellido que no tiene un valor. Entonces me dice apellido muy corto. Incluso valida en varios formularios a la vez y varios componentes a la vez. Entonces, el apellido es muy corto. Muy bien, no les gusta mi apellido corto. Vamos a implementar un apellido largo. Lo mismo, el apellido es muy largo. Y cuando el valor cumple las condiciones, me da el correcto. Si el valor cumple menos, estoy en 4, me sigue dando que está mal. Estoy en 5, ya cumple. Estas son las formas en las que nosotros podemos aplicar validaciones. Entonces, podemos buscar en internet Symfony Validators. Entonces, con Validation en Symfony, en la documentación oficial, voy a cambiar siempre a la versión 4.4. Yo tengo el detalle de todos los validadores si bajo un poco más. Entonces tengo not blank, blank, not null, is true, is false, type. Otras más, por ejemplo, esto es solo para cadenas de texto, email, length y otros más. Y cuando quiera ver cómo funcionan, lo único que tengo que hacer es hacer un clic encima. Y de esta forma yo voy a poder ver cómo se utiliza este validador. Por ejemplo, nos dice hacer email. Entonces todo lo que yo hago me explica los parámetros y las condiciones que yo tengo. Además, si está en uso o no y cómo implementarlo mediante anotaciones dentro de la entidad. Si se fijan, el uso básico normalmente recomienda que se hagan entidades, pero ustedes también tienen que saber que lo pueden aplicar en formularios. Entonces, si necesitan aplicar una validación, éntrense a la documentación de Symfony, a la validación, busquen el tipo de validación que necesitan y tienen un montón de validaciones para documentos, para números bancarios, para otro tipo de validaciones, fecha, hora, igual. Entonces tienen un montón de validaciones que les van a simplificar la vida. Siempre utilicen validaciones para todos los campos que reciban, de tal forma que estén seguros que la información que tienen es información correcta. Con eso ya vimos los validadores de formularios de Symfony, cómo crear un formulario. Más adelante vamos a expandir un poco más sobre otros tipos de datos.